Ok. Vamos a ver. Ok. Vamos a comenzar con estos problemas. Hay algunos problemas que requieren de gráfica, ¿verdad? Como este, por ejemplo, que dice, para el diagrama mostrado, encuentra el trabajo neto realizado por la trayectoria mostrada. ¿Ok? Entonces, en este problema lo que tendríamos es que encontrar el trabajo. Recuerden que el trabajo es igual a menos la integral de P por dV. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que visualizar es, cuando pasamos de este punto, lo vamos a llamar A, al punto B, este trabajo, vean que está aumentando el volumen, entonces es un trabajo negativo. ¿Ok? Cuando me devuelvo por aquí, ¿verdad? Estoy comprimiéndome, entonces es un trabajo que recibe el gas más bien. Y en esta no hay cambio de volumen, entonces no pasa nada. Muy bien. Entonces el trabajo va a ser negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Porque en general va a ser el gas haciendo trabajo sobre el entorno. Noten que, ¿verdad? La otra cosa es, esto es una integral, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que obtener es el área encerrada por esta curva. ¿Ok? Entonces, el área sería igual a 170 kilopascales menos 80 kilopascales, ¿verdad? Esa sería la altura del triángulo por la base del triángulo, que sería 42 litros, pero litros debo pasarlo a metros cúbicos. La conversión es 1000 litros es igual a un metro cúbico. Por lo tanto, 15 litros es 0.015 metros cúbicos, ¿verdad? Pero en realidad voy a poner este que es el mayor primero, ¿verdad? Perdón. 0.015 metros cúbicos. Todo eso entre 2. ¿Por qué? Porque es el área de un triángulo. Base por altura entre 2, ¿verdad? Y revisemos cuánto es eso, ¿verdad? Sería 170.000 menos 80.000 por 0.042 menos 0.015. Eso da 1215 joules de área, ¿verdad? Pascal por metro cúbico es igual a joules. Entonces el trabajo sería menos 1215 joules, ¿verdad? Noten que hay que darlo con signo y hay que darlo con magnitud, ¿verdad? Para el signo yo lo pensé, yo dije, esta línea que pasa por encima cede trabajo porque va de un volumen menor a un volumen mayor, o sea, negativo. Y esta línea que va abajo gana, pero gana menos que esta. ¿Por qué? Porque está más abajo, ¿verdad? Gana menos área. No sé si se acuerdan en la clase que, digamos, lo que estamos haciendo aquí es, entre A y B ganamos esta área. Toda esta área. Pero cuando pasamos de B a este punto que lo vamos a llamar C, ganamos solo, o más bien perdemos este trabajo, ¿verdad? Cuando nos devolvemos de B a C, ganamos solo esto de aquí. Siendo netamente solo nos quedamos con lo que está dentro del triángulo. Como es un triángulo, entonces yo no necesito hacer la integral, puedo hacerlo con geometría básica. Pero también traje un ejemplo en el cual, mira, esto está, esto lo marqué aquí en esta capa. Uy. También yo hice este otro ejemplo, ¿verdad?
también con diagrama, pero aquí me dan la curva. Me dicen que P es igual a A por V a la 3, con A siendo igual a 1.25, digo, a 0.125 kilopascales entre metro a la 9. Y me dicen el volumen inicial al volumen final. Entonces en esta no tiene sentido sacar el área de esto con geometría, ¿verdad? Porque es el área de una cúbica. No tiene sentido, mejor la integral, más rápido. A por V a la 3 de V, ¿verdad? Recuerden que trabajo es igual a menos la integral de P por dV. Entonces, es súper sencillo, ¿verdad? Saco la A, pongo aquí el volumen inicial y el volumen final. ¿Verdad? En los límites de integración. Y me queda V a la 3 de V. ¿Verdad? La integral de eso es V a la 4 cuartos. Entonces menos A por V a la 4 entre 4. 0.0250. 0.0125. Dice, profe, del punto A al B se podría decir que es negativo también porque la pendiente es negativa. No, no tiene que ver nada de eso. Lo siento. Eh, perdón, no debería sentirlo, ¿verdad? Perdón, ahí me enredé nada más. No. Lo que pasa con este problema, pero ustedes a veces no dicen disculpas así cuando no deben dar disculpas. A mí a veces me pasa. Bueno, eh, es negativo por el negativo de esta fórmula, ¿verdad? De que estamos pasando de menor a mayor. Si yo tuviera, por ejemplo, una curva... Uy, ese es el borrador, ese no es el que marca. Si yo tuviera algo así, igual se perdería trabajo porque yo estoy pasando de un volumen pequeño a un volumen grande. La pendiente no tiene que ver. ¿Ok? No, ese es el siguiente problema y vamos por este. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos eso, ¿verdad? Y nada más sustituimos. La A era .125 kilopascales entre metro a la 9. Y aquí vamos a tener .0250 metro a la 3 a la 4. Ah, bueno, y entre 4, ¿verdad? Saquemos el 4. Menos .0125 metro cúbico a la 4, ¿verdad? Esto va a quedar metro a la 12. Voy a continuarlo aquí. Entonces me quedaría .125 entre 4 por .0250 menos .0125. No se les olvide elevar a la 4. Ok, da 1.144 por 10 a la menos 8 kilopascales por metro cúbico. Lo paso a pascales. Me quedaría 1.144 pascal por 10 a la 5. A la menos 5, perdón. Pascales por metro cúbico, que esos son joules. Entonces la respuesta sería que el trabajo es igual a menos 1.144 por 10 a la menos 5 joules. Lo cual es muy poco, ¿verdad? Eso debe ser que hay poco gas o algo. ¿Ok? Ahora, las cifras significativas que me dan, ¿verdad? Las cifras significativas en este tipo de problemas son dadas por el diagrama mismo, ¿verdad? Entonces, como el diagrama dice eso de ahí, ¿verdad? Entonces serían 3 cifras significativas. Entonces solo me debería dejar 1.14 por 10 a la menos 5 joules. ¿Ok? Podemos pasar al que sigue. Ah, bueno, no. Este problema iba a ser un problema completo, pero decidí al último momento quitarlo. Pero igual quiero que lo veamos porque ya se los enseñé, ¿verdad? Este.
Vamos a hacer un diagrama. Hay veces que el calor específico puede cambiar, ¿verdad? Por eso fue que no hice el diagrama de este problema, porque no planeaba hacerlo. Pero podemos hacerlo rápido. Podemos aquí poner 4. Esto va a estar en unidades de joules entre Celsius, perdón. Aquí vamos a poner 400 y aquí vamos a poner 100. Y aquí vamos a poner temperatura de 10 a 80. En el semestre pasado hay un problema así resuelto. De hecho, también por eso fue que quise quitarlo. Pero de nuevo, si ustedes tienen algo así, ¿verdad? Recuerden que digamos, perdón. En este caso, el calor va a ser igual a la integral del calor específico por dt. Bueno, la capacidad calorífica por dt. Entonces, pues nada más una integral. Entonces, como es una integral, es nada más el área bajo la curva. ¿Verdad? No es la gran cosa. Por eso no quería hacerlo. Nada más era para que vieran que también hay problemas así. Pero en el semestre pasado creo que resolví uno de esos, creo. Ok, dice, en una bebida a base de agua a 20 grados Celsius de 200 mililitros se vierten 50 gramos de hielo. Encuentre la temperatura final y la fracción del hielo derretido. Entonces, la fracción del hielo derretido, ¿verdad? Puede ser que se derrita todo, puede ser que no se derrita todo. Entonces, tenemos que averiguar. Y la temperatura final, si se derrite todo, va a ser, bueno, pues algo entre 0 y 20, ¿verdad? Pero si no se derrite todo, va a ser 0. Entonces necesitamos comparar eso. ¿Ok? Para eso, ¿verdad? Hacemos la sumatoria de calor. Entonces, vamos a asumir primero que sí se derrite en los 50 grados. Y vamos a ver qué nos da. El chiste es que nos dé mal, para que vean cómo se ve cuando da mal. Entonces no se asusten si da algo raro. Y tampoco piensen que esta es la forma en la que se resuelve. Vamos a tener la masa de agua por el calor específico del agua por la temperatura, ¿verdad? La temperatura final, no la conozco, menos la temperatura inicial, que son 20 grados Celsius, ¿verdad? Más, pensemos, el agua es la que cede calor, ¿verdad? Y el hielo es el que absorbe el calor, entonces sería la masa del hielo por el L del hielo, ¿verdad? Porque necesitamos derretirlo, más la masa del hielo por el C del agua por la temperatura final menos 0 grados Celsius, igual a 0. Ahora veamos, analicemos cada uno de estos. Esto es el término debido a que el agua está cediendo calor. Este es el término debido a que el hielo necesita derretirse. Y este es el término debido a que cuando el hielo se derrite se va a calentar. ¿Ok? Entonces revisemos, ¿verdad? La masa del agua son 200 gramos o 0.200 kilogramos. El C del agua es 4.184 joules entre kilogramo Celsius, ¿verdad? Es 4184. Oh no. Me hizo un enredo. Vamos a buscarlo para estar más seguros. No, es 4184. Sí, que tiene mucho más sentido. Ok. Ahora vamos con el L del hielo. Que ese tampoco me lo sé de memoria. Entonces, calor latente de fusión. ¿No?
de fusión del hielo. Ok, entonces ese es 3.34 por 10 a la 5 joules entre kilogramo. ¿Qué otra cantidad necesito? Ah, la masa del hielo. La masa del hielo, esa es sencilla, es 50 gramos. O 0.050 kilogramos. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es despejar el T final, ¿verdad? Sería masa de agua por C del agua por temperatura final menos masa del agua por C del agua por 20 más masa del hielo por L del hielo, ¿verdad? O el L de vaporización en realidad sería más la masa del hielo por el C del agua por T final menos la masa del hielo por el C del agua por 0, o sea, 0, ¿verdad? Igual a 0. De aquí sacamos a factor común el TF, ¿verdad? MA por CA más MH por CA por la temperatura final es igual y pasamos de lado todo el resto. MACA por 20 menos la masa del hielo por LV. T final entonces sería la masa del agua por el C del agua por 20 menos la masa del hielo por el LV entre MACA más MHCA. Sustituyendo, eso sería la masa del agua es 0.200 por el CA, que es 4184, menos, bueno, por 20, ¿verdad? Por 20. Menos la masa del hielo, que sería 0.050 por el LV, que es el L de vaporización, que es 3.34 por 10 a la 5. Todo eso entre M por A, ¿verdad? Que sería 0.200 por 4184 más la masa del hielo, que es 0.050 por 4184. Y vamos a ver cuánto me da eso. Ah, mira, me das 0.034 grados Celsius, ¿verdad? Porque todo lo estaba trabajando en Celsius. Qué interesante, entonces sí se derrite el hielo, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera vertido? ¿Verdad? Lo que voy a hacer es copiar el problema. ¿Y qué tal si yo hubiera dicho, en lugar de 50 gramos de hielo, yo hubiera dicho 80 gramos de hielo? Entonces aquí sería 80 gramos, o sea, 0.080, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado en ese caso? Entonces sería prácticamente el mismo problema, nada más que sustituyendo, ¿verdad? La masa del hielo. Sería aquí y aquí. Me da en este caso, ¿verdad? En este universo paralelo, me da menos 8.52 grados Celsius, ¿verdad? Entonces, en este problema, ¿verdad? Me da una temperatura final negativa. Pero obviamente el papel aguanta lo que le pongan, pero no tiene sentido que dé tan poco. ¿Por qué? Porque lo más frío que estaba al inicio del problema era 0 grados. No tiene sentido que la temperatura final esté, ¿verdad? Fuera de los rangos, ¿verdad? Teníamos que lo más frío estaba a 0 grados Celsius
y lo más caliente está a 20 grados Celsius. Por lo tanto, la temperatura tiene que estar entre 0 y 20. Si me da menos 0.852, significa que está afuera, ¿verdad? Significa que esto está mal y que no todo el hielo se derritió, ¿verdad? Al parecer lo que se derriten son 50 gramos, porque me dio casi que exacto en este problema de 50 gramos, ¿verdad? En este me dio positivo, muy poquito, pero me dio positivo. Entonces significa que está bien, está la temperatura final, todo el hielo se derritió. Pero en este problema paralelo, no todo el hielo se derritió. Y la temperatura final es igual a 0 grados Celsius, ¿verdad? Podríamos averiguar cuánto fue la cantidad del hielo que se derritió. Para eso, volvemos a empezar, solo que ahora dejamos nada más ese término. Y así es como usualmente uno empezaría este problema realmente. Primero asumiendo cuánto de hielo se derritió. Entonces, la masa del hielo derretida sería la incógnita. Entonces, la masa del hielo sería igual a la masa del agua por la temperatura final va a ser 0. Bueno, el C del agua, ¿verdad? Por la temperatura final va a ser 0 menos 20 Celsius, ¿verdad? Y debo ponerle un menos, ¿verdad? Aquí, porque lo cambié de lado. Entre el L de hielo. Y podemos despejarlo, ¿verdad? Sería menos la masa del agua, que son 0.200, por el C del agua, que serían 4184, por 0 menos 20 entre el L del hielo, que es 3.34 por 10 a la 5, y me da que se derrite 0.50 1, no, 0.050, perdón, 1 gramos, digo kilogramos. Ok, entonces 0.050 entre 0.080, eso es igual a 62.625. Eso quiere decir que se derrite un 62.5% del hielo. ¿Ok? Esta es la idea con este problema, que vean que estos problemas hay veces que hay que asumir cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en este problema asumimos que se iba a derretir todo el hielo primero, ¿verdad? Y nos dio. ¿Ok? Muy bien. En esta variación del problema, ¿verdad? Aprovechamos el hecho de que ya habíamos despejado la fórmula, ¿verdad? En el problema anterior, ¿verdad? Ya hicimos ese trabajo y ahí podemos aprovecharlo. Pero lo que hicimos en este problema fue asumir que más bien no se derrite todo el hielo, ¿verdad? Se derrite solo una parte. ¿Ok? Ahora, ¿qué hubiera pasado en este problema si me hubiera dado más del hielo que yo tenía? Significa que no solo se derritió todo, sino que también se usó para enfriar, o más bien se normalizó la temperatura. Ok, la temperatura final estaría entre 0 y 20. Esa es como la idea. Muy bien, podemos pasar al que sigue. Les prometo que son más sencillos a partir de ahora. Dice, se tiene un par de placas, ¿verdad? Sobre una estufa a 300 grados Celsius. Entonces vamos a tener una estufa a 300 grados Celsius. ¿Ok? Eh, Ay, aquí no corregí esto, perdón. Déjenme corregirlo súper rápido.
Ay, no hay la aquí, bueno. Ok. Ok. Entonces vamos a tener, ¿verdad? La placa inferior que está hecha de cobre. Entonces ponemos una placa aquí. Es que el problema originalmente era de discos, pero lo cambié de placas. Y no revisé. Que ya no había. O sea, no revisé la reacción, por así decirlo. Y después una placa de aluminio. Hoy ya casi regreso. Ya volví. Bueno, pues tenemos las dos placas, ¿verdad? Me dicen que esta segunda tiene un espesor de 7 milímetros. Y esta de aquí tiene un espesor de 5 milímetros. Y alguien puso un cubo de hielo, ¿verdad? De 10 centímetros de lado. Las placas son cuadradas con un lado de 10. Entonces todo básicamente tiene 10 centímetros. Para garantizar la transferencia de calor lineal. Ok, ese es hielo, ¿verdad? Asumiendo que el cubo casi no cambia superficie de contacto, estime cuánto tardará este cubo de hielo en derretirse. Entonces, el cubo de hielo, ¿verdad? Va a estar a 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, esto es un problema de conducción de temperatura. Lo que tenemos es dos placas que están en serie transfiriéndole calor de la estufa caliente al cubo de hielo. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es hacer un diagramita para representar eso. Ok, este era de 7 milímetros de espesor. Este era de 5. Y el área, ¿verdad? El área de ambos es la misma. El área es 10 por 10 centímetros. O sea, 100 centímetros al cuadrado. O 0.01 metros al cuadrado. ¿Ok? Y la diferencia de temperatura total es 300 grados. Entonces, ¿verdad? Tendríamos que, como están en serie, ¿verdad? La potencia de ambos es la misma. Entonces, como están en serie, la potencia que pasa por el cobre es igual a la potencia que pasa por el aluminio. Pero la diferencia de temperatura en el cobre más la diferencia de temperatura en el aluminio es igual a la diferencia de temperatura total. Ese es mi sistema de ecuaciones. ¿Ok? Yo lo que quiero averiguar es cuánta potencia transfiere este sistema. Porque con esa potencia yo puedo averiguar cuánto necesito para derretir el hielo, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser averiguar la potencia de transferencia, ¿verdad? Que ya sea que averigüe la del cobre o la del aluminio, son iguales. ¿Ok? Entonces, pensemos un toquecito, ¿verdad? La potencia sería igual a K por el área, por el cambio en temperatura, ¿verdad? Para el cobre, entre la longitud. En este caso, la longitud se refiere al espesor. ¿Ok? Entonces yo necesito el K del cobre y el K del aluminio. Por dicha, en el libro vienen, ¿verdad? Entonces yo lo que les recomiendo es que busquen en el libro, ¿verdad? ¿Cómo sería? El cero, ¿verdad? Entonces en el libro vienen todas esas constantes.
Porque mentira que uno se los puede memorizar, ¿para qué? Y el libro nada más es una cuestión de tenerlo a la mano. Necesito la conductividad térmica, ¿verdad? La del cobre es 397 watts entre metro grados Celsius. O watts entre metro Kelvin, ¿verdad? Pero como Celsius y Kelvin tienen la misma escala, entonces es lo mismo. 238 el aluminio, ¿verdad? Watts entre metro Kelvin. ¿Ok? Entonces aquí sería el K, ¿verdad? Y la potencia del aluminio sería igual el K del aluminio por el área por el cambio de temperatura en el aluminio entre L. Lo que queremos averiguar es la potencia, pero para averiguar la potencia necesitamos saber la diferencia de temperatura, que no la conocemos. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la diferencia de temperatura, ¿verdad? Sumarlas e igualarlas a la diferencia de temperatura total. Entonces la diferencia de temperatura del cobre sería, paso este L aquí, ¿verdad? Sería la potencia del cobre por el L del cobre entre, y este K y el A lo paso a dividir, el K del cobre por el A. Y la diferencia de temperatura del aluminio es similar, potencia del aluminio por el L del aluminio entre K del aluminio por el área. Cuando yo sumo estos dos, me da la potencia del cobre. Recuerden que las potencias son iguales, ¿verdad? Entonces ya puedo quitarle aquí potencia de cobre y potencia del área, digo, del aluminio. Entonces potencia LQU KQU por el área más potencia por LAL entre KQU por el área es igual a vamos a ver. Esto es igual a la diferencia en temperatura total, ¿verdad? Estoy sumando las diferencias de temperatura. Entonces sería 300 grados Celsius, ¿verdad? Porque es la diferencia de temperatura entre la parte caliente y la parte fría. Con eso puedo despejar la presión, digo la potencia, perdón. Sería 300 grados Celsius entre todo esto de aquí. El L del cobre era 5 milímetros, entonces 0.05 entre el K del cobre por el área del cobre. El K del cobre es 397 y el área era 0.01 más el espesor del aluminio entre el K del aluminio por 0.01, ¿verdad? Que es el área. Y pues eso me daría 7100, bueno, este número, 0.9 watts. Ok. Entonces ya tenemos los watts, ¿verdad? Ahora solo nos hace falta despejar el tiempo. Pero para eso necesitamos saber cuánta energía requerimos. Entonces, ¿cuánto hielo hay en un cubo de 10 por 10 por 10 de hielo? Necesitamos saber la densidad del hielo para eso. Por dicho existe el internet. La densidad del hielo a 0 grados Celsius sería 916.8 kilogramos entre metro cúbico. El volumen sería 10 centímetros a la 3, que es igual a 0.1 metro a la 3. Esto es igual a 0.001 metro cúbico. Por lo tanto, la masa sería densidad por volumen igual
a 0.001 por 916.8 es 0.9168 kilogramos. Ahora, el calor necesario para derretir el hielo es el calor latente, entonces sería M por L. Y esto sería 0.9168 kilogramos por el calor latente, que es 3.34 por 10 a la 5 kilogramos. Digo, perdón. Joules entre kilogramo. Entonces tendríamos 306.211 joules necesarios. Potencia es energía entre tiempo. Entonces tiempo es energía entre potencia. Por lo tanto sería 306.000 211 entre 71.417 y eso es 4.28 segundos. Está muy caliente esa estufa, entonces tiene sentido que el hielo se derrita casi que rápido. Ese hielo va a explotar probablemente, pero bueno, no nos están preguntando, no sabemos sobre cómo determinar la explosión del hielo, entonces lo vamos a dejar ahí. Antes de terminar este problema, sí hay algo que quiero que hagamos, que es encontrar la temperatura entre el cobre y el... no sé qué pasó aquí, pero ok. Encontrar la temperatura entre el cobre y... creo que está en esta capa esto. No, está en esta capa. Wow. Encontrar la temperatura en el punto que está entre el cobre y el aluminio. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues ya sabemos la potencia, ¿no? Entonces, como ya sabemos la potencia, nada más nos devolvemos aquí. Vamos a tomarla al cobre, ¿verdad? La diferencia de temperatura en el cobre es igual a potencia por la longitud del cobre entre cada cobre por el área. La potencia nos dimos cuenta que era 71.417. El L del cobre sabemos que es 0.005 metros, ¿verdad? El K del cobre es 397. Y el área es Esto es extra, ¿verdad? No es como que lo estoy haciendo extra para enseñar algo. Conceptual, realmente es lo que quiero enseñar. Y calculando eso, vamos a ver cuánto nos da. Da 89 grados Celsius. Entonces, vamos a tener que, si dibujamos un diagrama de temperaturas, vamos a tener el cobre aquí, el aluminio aquí. Entonces vamos a tener que obviamente este extremo va a estar a 300. Luego aquí baja, ¿verdad? Y este extremo va a estar a 211. Y después este extremo va a estar a 0. Conectados por líneas rectas. ¿Qué es lo que quiero que veamos con esto? Que la potencia que pasa por ambos es la misma. Pero noten que el cobre es un mejor conductor. Como el cobre es un mejor conductor, ¿verdad? Para igualar la potencia, el aluminio necesita dejarse la mayor parte de la diferencia de temperatura para compararse al cobre, ¿verdad? Noten que el aluminio necesita 211 grados de diferencia de temperatura para equipararse al cobre, que solo necesita 89 grados para transmitir la misma potencia.
Entonces, por así decirlo, el aluminio está atrasando al cobre. Porque para que el aluminio pueda seguirle el paso al cobre, necesita dejarse una buena parte de la diferencia de la temperatura. ¿Verdad? Entonces, el cobre, ¿verdad? Básicamente lo que pasa es esto. El cobre es buen conductor, aluminio es mal conductor, no es tan bueno, ¿verdad? Sigue siendo buen conductor, pero no es tan bueno como el cobre. Entonces, el cobre, pero como están en serie, ambos tienen que tener la misma potencia, tienen que llevar el mismo ritmo. Entonces, el cobre para bajar el ritmo baja su diferencia de temperatura y el aluminio para aumentar el ritmo aumenta su diferencia de temperatura. ¿Ok? Alguien pregunta, profe, ahí en la igualdad 300 en el denominador de la segunda fracción es entre la Ka de aluminio. Sí, es el A de aluminio, pero es que el área es la misma para ambos, ¿verdad? Pero sí, es entre la K del aluminio. Aquí. Sí. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto, ¿verdad? Si usted tiene dos conductores en serie, siempre el mejor conductor va a bajar el ritmo dejándose un menor delta T, ¿verdad? Y el mejor y el peor de los dos conductores va a aumentar el ritmo dejándose el delta T mayor, ¿verdad? Entonces uno puede saber cuál conductor es mejor o peor basándose en diferencias de temperatura. ¿Ok? Bueno, pasemos al que sigue. Dice, encuentre la capacidad térmica de un calorímetro en el cual se vertieron... Sí, este dejémoslo al final. Este hagámoslo ya. Es porque por una cuestión de tiempo, ¿verdad? De conceptos, que hay conceptos que quiero que veamos, ¿verdad? Se suelta una masa de 1.25 kilogramos sobre un bloque de hielo desde una altura de 2.2 metros. ¿Ok? Este bloque es 1.25 kilogramos. El hielo está a 0 grados Celsius, ¿verdad? Como no es, puede ser que esté, no, iba a decir como uno esperaría, pero realmente no, ¿verdad? Si uno se encuentra hielo en la naturaleza, usualmente va a estar un poco más frío, pero para simplificar el problema no vamos a decir eso. La masa es completamente detenida por el hielo. Determine la masa de hielo derretido. Entonces lo que pasa aquí, ¿verdad? Es que esto genera un trabajo, ¿verdad? Conforme va cayendo, gana energía cinética, ¿verdad? ¿Ok? Cuando impacta, esta energía cinética se vuelve calor. O bueno, mejor dicho, se vuelve energía interna, perdón. Transmitida por calor. Entonces tendríamos que el calor recibido por el hielo sería igual a mgh, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el calor recibido por el hielo es igual a la cinética, pero la cinética es igual a mgh. O mejor dicho, si hacemos el balance de energías, ¿verdad? Energía es igual a la cinética más potencial, ¿verdad? La energía mecánica. Entonces, inicialmente, en este punto, ¿verdad? La cinética es 0, pero la potencial es mgh. Y en este punto, la cinética es algo, pero la potencial es 0. Por conservación de la energía, entonces esta debe ser mgh también, ¿verdad? Entonces el calor recibido sería mgh, que sería 1.25 kilogramos por 9.81 metros entre segundo al cuadrado por la altura, que es 2.20 metros. Esto sería igual a la masa por el L de vaporización del agua. Entonces la masa sería igual a 1.25 por 9.81 por 2.20
entre el L, que es 3.34 por 10 a la 5. Es 8.07 por 10 a la menos 5 kilogramos. O, pasándolo a gramos, 0.080 81, pongamos, gramos. O 81 miligramos, ¿verdad? No es nada, ¿verdad? Pero es de esperarse, ¿verdad? Si se derritiera un montón de hielo cuando uno golpea el hielo con objetos, pues entonces sería obvio que el calor y el trabajo son ambos energía. Y por eso fue que tomó tanto tiempo a que Joule se diera cuenta de que sí, existe una conversión directa entre energía mecánica y energía interna, ¿verdad? Que puede transmitir calor o derretir objetos. Esa es la idea. Hay muchos problemas así, ¿verdad? Que sé yo, puede ser una cascada, ¿verdad? Que baja a cierta altura y entonces cuánto se eleva la temperatura del agua aquí, ¿verdad? Existen varios problemas así, ¿verdad? Ustedes tienen que pensar que todo golpe, ¿verdad? La energía de todo golpe se tiene que ir a algún lado. Y muchas veces se va a ir en energía interna y en calor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes martillan, digamos un clavito, ¿verdad? Sobre una tabla. Ese clavito, cuando si ustedes lo tocan, ¿verdad? Va a estar caliente. Porque todo el impacto que ustedes le transfirieron, obviamente, una parte se fue en trabajo, en hacer el hueco en la madera. Pero otra parte se fue en calor, haciendo que el clavito se calentara. Entonces tienen que considerar eso. Este tampoco, este no